Muy buenos días, distinguidos amigos y amigas de La Mañana en el 10, programa interactivo de gran importancia para nuestra región. Queremos agradecerles a los distinguidos administradores de Telecable Barahona por permitir que estas ondas pasen a la región, al país y al mundo. Hoy vamos a conversar con ustedes, amigos de La Mañana en el 10, con respecto a la situación que se está dando en estos momentos con respecto a lo que es el agua, lo que se conoce como un recurso imprescriptible, un recurso humano para todos los ciudadanos que pueda garantizar la vida con respecto precisamente a una situación que en estos momentos está creando preocupación. Tenemos aquí a nosotros, junto con los amigos de La Mañana en el 10, al distinguido amigo ingeniero que tiene especialidad en la parte hidráulica, al ingeniero Leonardo Mercedes Matos. Quisiéramos preguntarle al distinguido amigo ingeniero en el área hidráulica cuál es su parecer, su opinión con respecto a lo que es la propuesta de la llamada Ley del Agua en estos momentos, por favor. Buenos días, muchísimas gracias, mi estimadísimo amigo, colega y hermano, ingeniero Matos Félix. Muy importante el tema del agua y adquiere relevancia en estos momentos, porque en el momento en el que en el mundo se plantea la disyuntiva frente al agua como un bien que se está haciendo escaso, además de que es limitado, hay una ofensiva a todos los niveles promovida por el gran capital, fundamentalmente con centro en Norteamérica, para tratar de privatizar el recurso agua, los servicios de agua potable y la infraestructura de esos servicios y de los servicios que también ofrece el agua, recurso natural. Es un absurdo, una contradicción, que en el momento en que los estados debieran asumir una responsabilidad mayor en cuanto a la administración y a la gestión del agua, sin embargo, esos intereses estén empujando hacia la privatización del agua. Es decir, poner en manos del gran empresariado lo que es un recurso vital que debe ser administrado como bien público, como bien de dominio público por el Estado, para garantizar la justicia social, pero además para garantizarle la vida a toda la población. Ingeniero, ahí mismo. Entonces, esa ley de agua, con esa extraordinaria contradicción, entonces implica lo siguiente: el agua es para la vida. Entonces, esa propuesta de ley hacia ese camino de privatización es en contra de la vida, es en contra de los derechos humanos. Entonces, en realidad, no es una ley, es toda una imposición contra la vida, contra el mundo, contra los ciudadanos. Bien, en una actividad que hicimos promovida por Ucateva, sí, el miércoles, Día Internacional del Agua, decía el padre Antonio Fernández que si tú conspiras contra el agua, contra la tierra, contra el aire, sí, contra la biodiversidad, contra tu hábitat, entonces eso es un suicidio. Claro. O sea, no es que estás matando al otro, sino que tú también estás provocando tu muerte. Claro que sí. Entonces, es no solamente en contra o es limitado por todo eso que tú señalas, sino que la propia Constitución nuestra, exacto, establece en su artículo 15
que los recursos hídricos son un patrimonio estratégico del país. Correcto. Inembargable, inalienable e imprescriptible. Así mismo. Y que el uso para consumo humano es el principal. Pero además que el Estado debe brindar una protección especial Exacto. a las cuencas y los recursos hídricos. Entonces, en esta ley, que ellos tratan de ocultar de que sea privatizadora, Sí. porque incluso te lo envuelven Sí. en una terminología, Palabras bonitas. o como dice, te lo ponen en letra chiquita Exactamente. dentro de la ley, para que, por ejemplo, nuestros senadores y nuestros diputados, donde tú tienes una gran cantidad de riferos, Bueno. de colmaderos y de gente que no ha estudiado ni siquiera la Constitución de la República, Así es. pues sencillamente Así es. Lo apruebo. corroboro y a Dios que reparta suerte. Entonces, vamos al contenido Perfecto. específico de este anteproyecto, que ya es el número 9 Wow. que se discute, porque empezamos en 1992 92, sí. con la propuesta elaborada por la GTZ Sí. y auspiciada por el INDRI, Sí. que se le denominó Código de Agua de la República Dominicana. Así es. Entonces llevamos 31 años procurando, discutiendo, procurando la elaboración de un nuevo marco legal para el agua. Sin embargo, ni aparentemente le ha interesado al sector privado, Así mismo. pero que en realidad es que no quiere o no quería que la situación cambiara, porque ellos tienen el dominio de más del 60% del agua nacional, del agua dulce nacional. Pero tampoco le interesó a ninguno de los presidentes, Los gobiernos. que no se oponían a que sus funcionarios del INDRI, del INAPA o de cualquier otra institución sometieran un proyecto y elaboraran un proyecto, incluso algunos senadores, diputados como Lila Alburquerque, como Félix Nova, hicieron propuestas de proyectos de leyes de agua. Sin embargo, los presidentes no estimulaban eso. Así es. Solo cuando aparece la presión externa, Social, sí. cuando aparece la presión externa, es que los presidentes comienzan a preocuparse por el asunto. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina declaró 2016-2020 como el cuatrienio del agua. Pero tampoco se hizo nada. Se formó la mesa del agua, hizo estudios, preparó proyectos, pero que va, Ahí quedó. ahí murieron. Entonces, después vino el asunto de que a nivel del MEPIC Sí. y bajo la influencia del Banco Mundial, se agarró el proyecto que se había discutido en el Senado a nivel de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se transformó y se metió más en el contenido la parte privatizadora. Privado. Cuando llega este gobierno, asume ese proyecto, pero también luego, con la visión economicista del asunto, es que se elabora este proyecto. Este proyecto, desde su artículo 2, que bajo el título 1, que son las disposiciones generales, cuando habla del ámbito de aplicación, dice en su párrafo: todos los usuarios de aguas y todos los que con sus actividades
afecten su régimen, disponibilidad, cantidad y calidad. De igual forma, todos los prestadores de servicios hídricos, sean públicos o privados, de capital estatal, privado o mixto. O sea, ya desde ahí comienza a introducir el elemento de la privatización. Exacto. Pero cuando nos vamos a las definiciones, que es el artículo 3, Sí. establece en la definición de bienes de dominio público hídrico, dice, comprende todos los bienes hídricos a los cuales se aplican las disposiciones de esta ley y todas las obras de infraestructura hidráulica de titularidad pública. Pero son las únicas, o sea que con que dijera con todas las obras hidráulicas, Sí. ya basta. Ya. Pero de que le pone el apellido público es porque hay Otro contexto Privado. privado, sí, sí. Incluso tengo entendido que desde los considerandos en la ley se comienza ya a introducir el concepto de la privatización, con palabritas más o menos escondidas, con cosas, o sea, precisamente todo va hacia el ámbito de la privatización completa. O sí. Desde los considerandos incluso. O si cuando los proyectos sociales de suministro de agua Sí. y de uso y aprovechamiento de agua se ponen bajo la lógica de la ley 49806 de planificación e inversión pública, que habla de que establece en su artículo 3 literales que la elaboración y ejecución de los planes y proyectos de inversión pública, el Estado deberá optimizar el uso de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y los costos sea positiva. Economicismo total. Es exacto, o sea, pero Gracias. tú no le puedes aplicar a un proyecto de carácter social público la lógica de la evaluación privada. De derecho humano, sí. Exacto, entonces Oh. por ahí se respira ya lo que es la cosa. Si vamos al artículo 46, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Artículo 46, ¿verdad? Sí, Sí. que dice el artículo 47. Ok. El artículo 47, no el 46, el 47, que dice que los usuarios del Recurso agua. de recursos agua, ¿verdad?, pueden tener uso comercial. Ay, Padre Santa. O sea, si a ti te dan un derecho de uso y aprovechamiento de agua, Comercial. tú puedes utilizar, hacer con esa agua Lo que tú quieras. lo que tú entiendas, Gana cuarto. ¿verdad?, que hasta de uso comercial. Ya. ¿Qué ocurre? Que eso es contradictorio con la Correcto. Constitución de la Correctamente. República. Sí. La ley incluso 6400 Sí. establece que no hay derecho Sobre el agua. sobre el agua. Así mismo. Solamente la población completa, con el Estado hacia la población. Exactamente. No puede ser privatizado y empresario mucho menos. No hay derechos sobre El recurso agua. el recurso Así agua, es. porque es un patrimonio público tal como lo define Nacional. la Constitución. Así es. Pero ¿qué ocurre? En el artículo 4 de política hídrica, Sí. aunque en los considerandos y en los vistos se habla de la Constitución, de la Ley 6400 y de la resolución de la ONU Ok. que declara el agua Sí. como un derecho humano Universal. universal, Así mismo. ¿verdad? En esa política hídrica
no se menciona. Lo echan para otro lado. No, ni siquiera se menciona el derecho humano al agua como uno de los objetivos de la política hídrica del Estado, donde debe considerarse que eso el Estado tiene que garantizarlo como un elemento primordial. Así, y no es casual, ingeniero, que no esté ahí, porque la intención es ir eliminando todo el criterio de derecho de los ciudadanos al agua, para irlo pues llevando hacia solo derecho de empresarios para comercializarla. Es un riesgo, es un peligro. Esto es tremendo. Ingeniero, hay otro dato que quiero preguntarle. Se ha hablado del pacto del agua. ¿Qué usted puede hablar sobre eso? Mira, el Pacto por el Agua fue una propuesta que salió del movimiento social hace algunos 6 o 5 años. Así es. Como una forma, veíamos nosotros, de que se comprometieran los diferentes sectores nacionales, públicos y privados, a proteger el recurso agua. Correcto. Frente a la perspectiva que veíamos nosotros de la agresión que está recibiendo el medio ambiente y la reducción de los volúmenes de las escorrentías de aguas superficiales y los afectos a los acuíferos. Sí. Entonces, a nivel mundial incluso, la ONU ha estado promoviendo la acción por el agua de tal manera de que frente a la situación que impone el cambio climático, el agua sea protegida y preservada como un recurso limitado. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso tuvo la aceptación, esa propuesta, pero en la elaboración del texto de la ley para el pacto de agua. En la elaboración del texto del pacto de agua, el contenido, su orientación era abiertamente privatizador. Cuando el documento se lleva a nivel del Consejo Económico y Social y se discute, la representación social logra que se reduzca, se vaya reduciendo y se vaya eliminando esa orientación privatizadora. Sin embargo, todavía en la última versión sobre el pacto deja mucho que desear. Es decir, todavía tiene su tufo privatizador y eso el sector social no puede aprobarlo. No lo puede tolerar. Porque el pacto por el agua es un pacto que también implicaría el que vayamos a la discusión de una ley de agua con una visión más o menos común. Es decir, ¿para qué es el agua? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el agua? Entonces, ese pacto tiene cocorícamo, como decimos, y no puede ser aprobado tal y como estaba planteado. Los compañeros que nos representan en ese nivel tienen que tener mucho cuidado, de tal manera que no se filtre la más mínima intención de privatizar el agua. Si seguimos con el asunto de la ley de agua, nosotros nos vamos a encontrar que en esta propuesta el carácter democrático que tenían algunos de los otros proyectos en términos de lo que era participación social a todos los niveles, no solamente a nivel de los estudios, de la operación y de las cuencas, los comités de cuenca, sino también a nivel de donde se toman las decisiones, tanto a nivel local, a nivel regional, como a nivel nacional. Porque usted no puede poner, como es la propuesta, la iglesia en manos de Lutero. Usted no puede a quienes tienen que ser regulados por esta ley, a ponerlo a dirigir y a regular a los otros. Y a regularse ellos mismos. Contradicción total. Entonces, ahí eso no es posible. Correcto. Entonces, no hay participación a nivel de los estamentos, en el consejo de dirección del sector.
ni de las academias, No, ni de las organizaciones profesionales especializadas, como la ADIS, sí, el CODIA, el CODIA, perfecto. y no hay representación del sector social. Bendito. Entonces todo es oficial, Definido hacia un lado solamente. Perfecto. todo es oficial. Y la última palabra, y así lo establece la propia ley, la tiene el director de la Autoridad Nacional del Agua. O sea que definitivamente es para acabar con toda la vida y que solamente un sector tenga el derecho Y decisiones sobre el uso y aprovechamiento del recurso agua. Pero estos elementos, Escuchen, pero yo veo eso como un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que gobiernos, estados, estén pensando en que pueden acabar con la vida de todo el mundo de un recurso que ellos no han hecho nada por el recurso, sino la naturaleza y los ciudadanos han ayudado a que ese recurso pueda permanecer? Porque en la medida que se mantiene la foresta, la biodiversidad, estamos garantizando las nubes, estamos garantizando la lluvia, estamos garantizando la formación de ríos, y hasta eso también le han metido para destruir todo, porque al final, mientras menos posibilidades de agua tengamos y dos o tres gente puedan usarla toda, significa que todo el mundo será simple y llanamente un cliente de gente que nunca han hecho nada por la vida, pero sí por ganar dinero. Es preocupante, de verdad, es un crimen de lesa humanidad, ingeniero. mira, es sumamente interesante Oh, el análisis de este anteproyecto. Hay que estudiarlo, analizarlo punto y coma, bien, con lupa sí, y con una aguja, así mismo. para que no se nos escape, porque dentro del contenido se introducen elementos que efectivamente son los que hacen de este proyecto un proyecto privatizador. Por ejemplo, en el artículo 70, Ok. que bueno que 70 de la propuesta de ley de agua. de la propuesta de ley de agua, Sí. ¿qué se establece? Sí. Se establece la anulación de los derechos reales administrativos de uso y aprovechamiento del agua. Es bueno que se sepa que ese derechos reales administrativos es un nuevo concepto que lo introducen ellos en este anteproyecto en sustitución del concepto de concesión. ¿Qué ocurre? Que en nuestra legislación, tanto en la Constitución como en la Ley 6400 y otras leyes, Sí. se maneja el concepto de concesión, Sí. como una de las formas por medio de las cuales el Estado otorga al particular Un derecho. un derecho. En el caso nuestro sería un derecho de uso y aprovechamiento del agua. Por ejemplo, en la ley 5882, que era la ley antigua de agua, Sí. esa ley, cuando hablaba del otorgamiento de concesiones, precisaba Ok. el límite de ese ¿Hasta aprovechamiento. dónde podía hacer esa concesión? Y la concesión solo era otorgada por la presidencia De la de la República. Entonces, el uso y aprovechamiento solo era para agricultura, Sí. agricultura Sí. y para industria. Correcto. Claro, esa ley establecía el carácter permanente del derecho. Derecho. O sea, ese derecho se otorgaba Por siempre. para siempre. Pero fíjate, sin embargo, en el país no estaban privatizadas Así, las no, aguas. así mismo. Aunque ellos hacen uso y desuso de esas aguas a como de la gana, porque no hay control. No hay control, ciertamente. No hay control. El Estado se eliminó, salió del control. Que Es- tiene el derecho y la obligación de hacerlo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? En esta ley
se establece que la Autoridad Nacional del Agua, que es el organismo que se crea para hacer la gestión, ¿verdad?, del agua, no podrá reducir lo que son los derechos ya otorgados y adquiridos en más de un 10%. Pero ¿qué ocurre? Eso viene desde la prehistoria. Desde hace muchos años. Los grandes terratenientes y los grandes industriales de este país son los que tienen el control de las aguas. Así es. Y por eso no se interesaban en que una nueva ley pudiera modificar esa situación. Pero ahora, en la ley que se está discutiendo, aprovechan para que esa situación quede como está. Quede como está. Y mejor todavía para los privatizadores. Exactamente. Entonces, lo establecen así, que la Autoridad Nacional del Agua no puede afectar más de 10% y que los derechos adquiridos no pueden ser perjudicados. Óigase. O sea, es brindarse. Que no importa la población, no importa el ciudadano, no importa. Es brindarse, es darle continuidad para que sea a una situación que es injusta. Totalmente. Pongamos el caso específico de nuestra región. Sí. Las aguas del Yaque del Sur. Del Sur, perfecto. Las de ahora y las que va a regular la presa de Montegrande. Sí. Las de ahora están en cerca de un 70% en manos del Consorcio Azucarero Central. O sea, son una empresa privatizada que usa el agua solo para la siembra de caña y los agricultores. Entonces, ¿qué dice la ley? Eso no se topará. Oye. Y entonces